Hola amigos acontenautas, tenemos el gusto en este momento de encontrarnos en las oficinas de Opormex. Vamos a platicar con el médico Iván Espinosa, director ejecutivo de Opormex. Iván, muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, Mauro, qué gusto saludarte. Ahora, con esta nueva responsabilidad en hombros. Los agricultores de México a través de Opormex han vivido una transformación muy importante y hoy precisamente se tiene una nueva, digamos, figura a nivel organizacional. Coméntanos qué es específicamente lo que hace un director ejecutivo. Claro, fíjate que esto nace de la revisión y de la reflexión hacia dónde queríamos llevar la organización y viene acompañado de toda una reestructura interna, porque hoy también, de la misma manera como nace la figura de la presidencia ejecutiva, se considera un vicepresidente dentro de la estructura del consejo directivo. Entonces, la intención de la presidencia ejecutiva es ser de alguna manera un enlace entre el consejo directivo y la parte administrativa de la organización, con la intención de tener un mayor alcance en la representatividad y de poder tener esa cercanía, digamos, desde las oficinas centrales con todas las demás instituciones, organizaciones, autoridades que tenemos, pensando en que definitivamente nuestro consejo directivo está conformado por productores que se encuentran a lo largo y ancho del país. Entonces no es tan sencillo que puedan estar de manera permanente acá. Y bueno, la figura de la presencia ejecutiva se vuelve como un enlace, una extensión del consejo directivo para actuar de manera local, siendo ese vínculo entre la parte del consejo directivo y la parte administrativa de la. Hubo un evento hace muy poco en las oficinas de la SADER con la presencia del secretario, con la presencia de las cabezas de las organizaciones más importantes del país en el sector pecuario, como sería el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y otras instituciones que son importantes para el acontecer porcino. Aquí se hizo una presentación de la visión del futuro de la porcicultura mexicana. Tú pasaste, hiciste una presentación más puntual, ese futuro le pusiste una fecha, 2035, la visión de la porcicultura al 2035. ¿Qué es esto? Los retos que tiene la porcicultura en México en el punto coyuntural en el que nos encontramos, donde está entre consolidarse como una de las porciculturas de referencia a nivel global, si se toman las decisiones adecuadas, o la dejamos pasar y vemos cómo otros países vienen y aprovechan, capitalizan las condiciones que tiene nuestro país en mercado interno, en ubicación geográfica, en posicionamiento para la exportación, pues hacen un momento de mucha definición. Entonces es que se da esta evaluación de los 8 ejes de la planeación estratégica y veíamos que para alcanzar los objetivos que estábamos nosotros mismos identificando, en un principio quisimos colocarlos en una línea de tiempo hacia el 2030, pero veíamos que era difícil que los pudiéramos tener resueltos en esa fecha. Entonces nos quisimos dar un periodo de tiempo un poquito más amplio para no vernos estrangulados por nuestras propias decisiones en cuanto a los plazos y que pudiéramos tener mejores condiciones para darle un cumplimiento puntual a los compromisos que estábamos adquiriendo. Y el hacerlo en la Secretaría con estas instituciones, como muy bien identificas, es que la porcicultura o todas las figuras que participan en la porcicultura, es importantísimo que tengamos una visión unificada y no que cada una de las partes, hablando por ejemplo de autoridades, de técnicos, de porcicultores, de organizaciones hermanas, tengamos cada quien un proyecto, una visión independiente, donde cada uno tengamos una agenda propia, porque al final del día pues cada uno esté tratando de llegar a una meta distinta. Es importante y fue fundamental el socializarlo en la Secretaría, porque necesitamos tener una visión de una porcicultura homologada, donde los roles que nos tocará jugar a cada uno de nosotros es importante que los cumplamos puntualmente, pero con un objetivo claro. Yo creo que es donde podemos tener en esta visión de largo alcance mayores posibilidades de poder concretar pues, este
oportunidad que se le da o que se están alineando los astros para que México tenga un papel más protagónico, no solo en la porcicultura de México, sino como un jugador muy relevante a nivel internacional. Estamos hablando prácticamente de 11 años. Y en 11 años, bueno, así a bote pronto, veo que traemos un cambio político importante, un cambio de gobierno, una renovación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América del Norte, una circunstancia también de cadenas de suministro ahorita un poco inestables por situaciones de los conflictos bélicos. La pregunta aquí, Iván, es, bueno, todos estos ejes y toda esta planeación están considerando todos estos elementos que pues evidentemente nos cambian, no te voy a decir semana con semana, día a día, no sabemos realmente qué va a ir aconteciendo. ¿Cómo cubrir esa variabilidad en la ecuación? No, bueno, hay cosas que se pueden prever y algunas que son totalmente, como tú dices, del día a día. La historia se está escribiendo todos los días. Los ejes que estamos trazando son acciones de fondo, la profesionalización del sector, independientemente de las condiciones políticas que existen en nuestro país. Tendremos que tener elementos de porcicultura sólida, con toma de decisiones basadas en el análisis de datos que nos permitan no inferir, no intuir, sino actuar de manera concreta y totalmente contundente. Hay claridad acerca de todos estos elementos que tú estás perfectamente bien identificando. Hay otros que también participan en la ecuación, como son los cambios en la producción de proteína de cerdo a nivel mundial. Vemos cambios en los inventarios globales, vemos a Europa disminuyendo la producción de cerdo cuando fueron o han sido líderes históricos. Hemos visto cómo países tan relevantes como Estados Unidos están replanteando su producción, y donde muchas de estas naciones están tratando de dejar de lado la producción y se vuelven un poco más en su estrategia de país, dejarlo a terceros que lo estén produciendo. Entonces, en México contamos con unas condiciones de recursos, tanto humanos, materiales, económicos, territorio, aún con las condiciones complejas de agua existen las posibilidades. Tenemos poblaciones rurales o semirurales donde esta actividad toma una relevancia muy interesante al ser un complemento de la economía de las regiones. Entonces yo creo que hay un potencial muy interesante en México de poder consolidar pues este modelo que se está dando, donde pues tenemos que ser capaces de pelear tú a tú en productividad, tenemos que ser capaces de pelear tú a tú en sanidad, tenemos que ser capaces de pelear tú a tú en competitividad de precios, y bueno, tenemos el día de hoy pues un fortalecimiento importante en todo el procesamiento tipo inspección federal. Tenemos hoy empresas que pueden verse cara a cara con cualquier compañía europea, americana, en esta consolidación que se está dando, pero donde también tenemos que brindar herramientas a pequeños y medianos porcicultores para que encuentren también su lugar en toda esta reestructura, y cómo vamos a ser los partícipes de esta evolución que se está dando, que es innegable, porque hablar de la porcicultura modelo 2024, quizás sea injusto hablar de la porcicultura hace 10 años, porque es diferente a la del año pasado, es diferente a la de hace 2 años. Entonces, hoy que estamos con un consumidor sumamente atento a cómo se producen sus alimentos, hoy tenemos regulaciones sociales, hoy tenemos exigencias o demanda de los consumidores. Entonces, realmente demandará de un sector mucho mejor preparado. La improvisación queda de lado. El tema de la comunicación, yo creo que esto que estamos haciendo tú y yo se vuelve fundamental, porque hoy el poder tener la oportunidad de hablarle a la gente y explicarle pues, temas que de repente se vuelven controversiales y que generalmente un tercero es quien está definiendo con qué información se queda el consumidor, la participación en redes sociales. Yo creo que el mundo está reescribiéndose, y realmente las organizaciones se vuelven herramientas de los productores. Iván, y de hecho en ese acercamiento que dices tú del gremio con sus bases,
viene el tercer Congreso Nacional de Porcicultores. Claro. ¿Qué nos puedes contar? Mira, vamos a tener a Canadá como país invitado en este formato que nos ha encantado de poder compartir la experiencia con países líderes y que de alguna suerte compartimos vivencias similares, porque ellos enfrentan muchos de los retos que también tenemos nosotros en diferentes latitudes, y el poder compartir ahí propuestas creativas de solución se vuelve muy interesante. Hemos definido 6 ejes estratégicos para poder abordar en tantos temas que se podrían tener ahí para presentar en el Congreso. Hemos definido un eje económico, donde veremos pues, cuáles son las condiciones tanto globales como particulares que tiene México y que tiene Canadá, cómo tendrán oportunidad de compartir estos diferentes puntos de vista. Un eje que yo creo que no solamente es de estos países, sino es global, que es el tema de sucesión generacional. Cómo es que nos está costando mucho trabajo el que nuestras empresas tengan continuidad al cambio generacional, porque ya hemos perdido muchísimos talentos de gente que podría ser sumamente valiosa y que quizás por no tener una estructura adecuada, una preparación adecuada, hemos visto pues, la fuga de estos talentos que están el día de hoy fortaleciendo muchas otras industrias y queremos pues, que se queden y se retengan en nuestro sector. Tenemos también un tema que se vuelve muy importante, que es el de bioseguridad y trazabilidad, donde son herramientas que por un lado se han quizás menospreciado o que se han, son temas luego que se vuelven muy sobados, pero que en realidad no se han llevado bien a la práctica. Y cuando estás hablando de que nuestro negocio se define en base a la productividad que pueden tener los animales que tenemos dentro de la granja, y donde las enfermedades se vuelven una limitante importante en lograr esa productividad, son áreas fundamentales a fortalecer de la mano de una herramienta que estamos contribuyendo a la formación, que es nuestro sistema de trazabilidad en México. Vamos a tener también un eje que hable sobre la innovación y el desarrollo que existe en nuestro sector en todos los ámbitos, ¿no? Porque hay diferentes aristas de lo que es la producción animal, la genética, la nutrición, la biotecnología, la infraestructura, entre muchos otros, medio ambiente, entre muchos otros elementos que participan, y escucharemos ahí en un formato muy innovador pues, lo que se está tejiendo a nivel global para la porcicultura. Tenemos el tema de bienestar animal, que definitivamente pues, el día de hoy pasa de ser un concepto a ser una exigencia y a regular los mercados, y que va a tener pues, una participación importante en medio de una discusión mundial, y donde México está esperando la aprobación de una ley general de bienestar animal, cómo lo vamos a adoptar y cómo lo vamos a manejar al interior de nuestro sector. Y por último, un eje que ya lo platicamos hace un momentito, pero que se vuelve también angular, que es la comunicación. Cómo estamos comunicando como organización hacia el interior.